Muy buenos días, Kahal Kadosh, Shavua Tov a todos los presentes. Hoy, martes 17 de Sivan, 9 de junio del año 2020. La clase de hoy está dedicada muy gentilmente por el ilustre Don Adolfo Alfie y familia, Le'ilui Nishmat, en memoria de su estimado padre, Haim Ben Bulisa, Alaba Shalom, y Ratzon, que por el zehut de las palabras de Torah que estudiaremos juntos en los próximos minutos, que Akadosh Baruj Hu eleve el alma de Haim Ben Bulisa y que el alma de Haim Ben Bulisa haga tefilá por su hijo Adolfo, la familia, los hijos, los nietos y las generaciones futuras, especialmente en la Simha, que la familia Elfie también va a celebrar dentro de pocos días, Be'ezat Hashem, en la boda de Haim, Besha'a Tová u Muslahat. Hoy comenzamos, Be'ezat Hashem, capítulo 94 del libro de Tehilim, un capítulo que lo decimos básicamente todos los días de nuestra vida, antes de Hashem Melech, Kel Nekamot Hashem, Kel Nekamot Ofia. Este capítulo quisiera empezar con una pequeña introducción, porque es un capítulo fuerte en el tema de que se va a hablar en este capítulo. Y cuando alguien me preguntó cuál es el título de esta clase, mi primer pensamiento fue la venganza divina. Pero no me sentí cómodo en colocar semejante título y lo cambiamos a la esencia divina. Y la palabra venganza puede ser una palabra fuerte para muchos, pero entendemos que en nuestra creencia, en nuestros principios de emuná, tenemos emuná que Hashem existe. Tenemos emuná que existe el concepto de Ashgaha Peratit, el concepto de la providencia divina. No creemos en coincidencias, por más que mucha gente puede llamarlo así. Creemos más en un concepto llamado providencia divina, que Hashem crea las situaciones y pasan en su momento y cuando tienen que pasar. Y también uno de los principios de emuná que tenemos es el concepto de Sehar Va'onesh. Es el concepto de recompensa y castigo. Castigo viene en diferentes formas y recompensa también, pero entendemos, cuanto más misvot uno hace, más Sehar uno tiene. Y Hazve Shalom, cuando más averot uno hace, más Onesh uno tiene. Pero existe la Teshuvah, que permite a la persona, vamos a hacer un ajuste de cuentas, como dice el Maimónides, y Be'ezat Hashem, esperemos que Akadosh Baruj Hu se conduzca con nosotros Behesed u Berahamim, que se conduzca con nosotros con kindness, como se dice en inglés, en benevolencia y con piedad o misericordia. Hay un tema fundamental que el capítulo 94 de Tehilim habla sobre el tema de ajuste de cuentas. ¿Qué quiere decir? La semana pasada estudiamos un capítulo muy cortito, capítulo 93. Y en ese capítulo estudiamos básicamente la esencia de la llegada del Mashiach. ¿Qué va a pasar cuando venga el Mashiach? Por más que no tenemos todas las explicaciones que existen, pero una de las cosas que sabemos es, va a haber paz en el mundo. Hoy el mundo no tiene paz. Entre la pandemia que está afectando al mundo y las manifestaciones y destrozos, o quebra, como dicen en portugués, etc., y amenazas de tirar abajo todo el sistema judicial de Estados Unidos o el sistema policíaco del país, obviamente todos estos simanim
son asustantes, pero si uno ve un poquito las cosas más profundas, capaz que Akadosh Baruj Hu nos está diciendo, señores, ustedes tienen una opción y una opción única. Esa es la opción que trae la Mishnah en el tratado de Sotá, que dice, en la Noalmile Isha, en Ella, Alavino Shubashamayim. No tenemos sobre quién apoyarnos, sino la esencia divina de Akadosh Baruj Hu. Y hay muchos factores, y hay muchos temores, pero sabemos que, como dije la semana pasada, Saddik be'emunato ihye. Si hay una cosa que mantuvo al pueblo de Israel siempre vivo y siempre activo, más o menos, pero siempre con un tipo de conexión, fue nuestros emunat hajamim. Es seguir los consejos y los rulings que hacen nuestros hajamim del mundo, especialmente los grandes hajamim de Eretz Israel. Con esta pequeña introducción, vamos a hablar de la llegada del Mashiach. Obviamente, el último, o vamos a decir así, la meta para la llegada del Mashiach es que todo el mundo, incluidos Goim, entiendan la esencia divina de Akadosh Baruj Hu. Sí, cuando venga el Mashiach, Goim van a sobrevivir. Goim van a existir. No pregunten cuántos o de qué país, pero sí la Gemara en Masejet Avodah Zarah dice que cada Yehudí que en su vida utilizó Arba Kanfot o Sisit Katan va a tener el mérito de tener 2.800 esclavos cuando venga el Mashiach. 70 naciones, 10 esclavos por nación, hay 4 puntas en el Sisit, 2.800. 70 por 10 por 4 da 2.800. No me pregunten cómo va a funcionar, para qué hace falta tanto, quién les va a pagar. Me imagino que no hay pago, pero estos Goim se van a ofrecer, de acuerdo a lo que entendemos, a servir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la esencia divina de Kadosh Baruj Hu. Solamente traigo esto para entender un poquito de los cambios que van a haber cuando venga el Mashiach. Por ejemplo, otro cambio, no va a haber más lágrimas, no va a fallecer la gente más, se va a vivir hasta cierto momento y después el mundo pasa una transición, creo que se dice en español, sí, transición de la época del Mashiach a Olam Abba. Quiere decir que cada parte de la vida humana tiene un concepto. Por ejemplo, Shabbat, como dice el canto, Me'en Olam Abba, Yom Shabbat, Yom Menuha. Si alguien quiere entender qué significa vivir en Olam Abba, el canto lo dice claramente. Fíjense en el día de Shabbat, Yom Shabbat, Yom Menuha. ¿Qué pasa en el día de Shabbat? No nos preocupamos de nada. Vamos al Knis. Hoy decir vamos al Knis ya es un shiur de por sí. Depende de donde uno está, si puede ir, si no puede ir, si viajó, si no viajó, si se siente bien o no, si estuvo en cuarentena o no, si la ciudad permite de salir o no. Nosotros hasta aquí ayer, después de las 9 de la noche, no podía haber gente en la calle. A partir de hoy lo extendieron hasta la medianoche, por todas las situaciones de disturbios sociales que han habido en todo el país, pero especialmente en nuestras ciudades. Así que ir al Knis propio de por sí ya es un milagro que hoy uno puede ir al Knis. Pero Baruch Hashem, hay muchos lugares con su distanciamiento social, con su cuidado, van al Knis. Y disfrutamos del Shabbat sin ningún tipo de preocupación. Entonces entendemos que van a haber muchas cosas muy lindas y muy positivas cuando venga el Mashiach. No va a haber hambre, no van a haber enfermedades,
y muchos más milagros que, como dice el Rambam en el Hod Melahim, nadie sabe hasta que verdaderamente pasen lo que va a pasar. Pero al principio dice el Maimónides, Olam que minhago holech. El mundo sigue funcionando en su forma cotidiana de funcionar. Van a haber cambios, pero no va a pasar de un instante al otro, sino que es una transición, como dije antes, gradual hasta que el mundo esté calmado y que todos los goim que sobrevivan a la época de la llegada del Mashiach van a servir a Kadosh Baruj Hu como el pueblo de Israel. No significa que goim se van a convertir, creo, pero sí van a cumplir las 7 mitzvot de Noah y van a seguir al pueblo de Israel. Pero existe una parte de la llegada del Mashiach que va a ser un poquito desafiante. Y es el tema de hoy, capítulo 94 de Tehilim. Comenzamos. Entendemos que el bien va a prevalecer y el mal pagará su precio. El Nekamot Hashem, el Nekamot Hofia. Dios de la venganza es Hashem, Dios de la venganza manifiéstate. Hinase Shofet Haares, levántate juez de la tierra. Hashem Gemul al Geim, dale sus merecidos a los arrogantes. Admatai Reshaim Adonai, Admatai Reshaim Ya'alozu. ¿Hasta cuándo los malvados, Hashem? ¿Hasta cuándo los malvados se regodearán? Yabiu Yedabberu Atak, hablan con soberbias, dicen mentiras maliciosas. Itameru Kol Poale Aven, se vanglorian todos lo que hacen de una manera equivocada. Interesante que en este versículo que leímos es como si el pasuk está haciendo mucho hincapié en la forma de que una persona habla. Vamos a dejar que el Me'am Lo'ez nos diga unos comentarios interesantes sobre estos 3-4 versículos que acabamos de leer. En este capítulo le pedimos a Kadosh Baruj Hu que se ocupe de todos los enemigos del pueblo de Israel. Como dice el pasuk en otro lugar, Ki lo yitosh Hashem amo, benahalato lo ya'azov, be'av gam zot be'eres oivehem, lo meastim velo galtim lechalotam, leafer beriti itam. En estos pesukim, que algunos vienen del Naví y de la Perashá, ambos se encuentran en el Sidur, en Korbanot y en Shaharit, en la cual el pasuk dice que Hashem nunca va a exterminar al pueblo de Israel por los pecados, y el pueblo de Israel nunca va a desaparecer, y a Kadosh Baruj Hu nunca nos va a abandonar. Y aquí dice, por ejemplo, en la época de Eliyahu el Naví, cuando Eliyahu era un profeta en el mundo físico, antes de Elisha el Naví, que era alumno de Eliyahu el Naví, ¿cuál era el mayor desafío que el pueblo de Israel tenía que lidiar? Abodá Zara, idolatría. Generaciones tienen diferentes pruebas. Por ejemplo, hoy, ¿cuál es la prueba más grande que un yehudí tiene que sobrellevar? Hasbe Shalom. A mí me parece la asimilación. Es un desafío muy grande que hay que sobrepasar. Y aquí dice muy claramente el Naví que Akadosh Baruj Hu se vengue de las naciones que han levantado la mano contra el pueblo de Israel. Si son los babilonios, si son los griegos, si son los asirios, si son los romanos, si son los alemanes, si son los españoles. Aquí me refiero a Inquisición, Holocausto, las cruzadas, el primer templo, el segundo templo, los pogroms en Europa. ¿Y qué han pasado con cada una de estas naciones
que levantaron la mano contra el pueblo de Israel. Su momento de gloria desapareció como el humo. Sí, tenían momentos o días y hasta años de grandeza, de poderío, pero todo se fue, empezando con Misraim. ¿Se acuerdan Misraim que estuvimos en Egipto 210 años? Y que Yitro, el futuro suegro de Moshe Rabbenu, se escapa a Midian porque él estuvo en contra del plan del faraón de destruir al pueblo de Israel. ¿Cuál fue la recompensa que Hashem le dio a Yitro? No solamente que en su perashá aparecen los 10 mandamientos, pero también se convirtió en el suegro de Moshe Rabbenu. Y me imagino que ustedes han oído esto en el pasado, que en el tema de idolatría, Yitro no dejó un ídolo sin servir. Siempre buscaba servir un nuevo ídolo. ¿Por qué? Porque Yitro buscó la verdad, entender la esencia divina de Hashem. Está bien, le tomó unos cuantos ídolos, pero bueno, Yitro era un goy, y él tenía que buscar su emuná, su fe en Hashem, de la manera adecuada. Por eso hay una perashá que dice Vaishma Yitro. Dice, ¿qué oyó Yitro? Oyó Yitro la partición del Yam Suf y la batalla contra Amalek. Y para no desviarme mucho del tema, ¿qué? ¿Acaso de toda la gente del mundo el único que oyó fue Job, que tenía WhatsApp y Job, que se enteró en el instante? Obviamente no. Pero de la forma como Job se enteró, otras miles y miles de personas se enteraron igual. Pero ¿cuál fue la diferencia? Dice nuestro Mefarshim. Que Yitro actuó. Yitro oyó y no dijo, qué interesante, se separa el agua. Como cada ciudadano del mundo vio. Yitro dice, miren, si esto pasa, hay una fuerza superior que lo está manejando. ¿Y cuál fue la gota, como se dice en español, me parece, que rebosó al vaso? Quiere decir, ¿qué causó que Yitro realmente hizo el cambio y se convirtió al judaísmo? Kivat Davar dice que la misma forma como los egipcios quisieron destruir al pueblo de Israel, Boreolam se vengó de los egipcios cuando vino Kiriat Yamsuf. ¿Cuál era el trama? El trama de Faraón era ahogar a los niños judíos. ¿Cómo se fueron miles y miles de soldados egipcios? Con el ahogamiento. Vemos como Akadosh Baruj Hu crea situaciones para ajustar cuentas entre los enemigos del pueblo de Israel. Dice aquí el Me'am Lo'ez, hablamos del primer templo y hablamos del segundo templo. Ya tenemos dos tipos de ajuste de cuentas que de acuerdo a muchos ya han pasado. Porque después de los momentos de gloria que estos imperios, les pido perdón, mi español en público es un poquito menos profesional que en el inglés, pero trato de hacerlo mejor, Be'ezat Hashem, y gradualmente va a mejorarse, etc. El imperio griego, el asirio, el romano, el babilonio, ¿qué pasó con todos ellos? Tenían su momento de grandeza y cayeron. ¿Pero por qué cayeron? Si ellos tuvieron el permiso divino de Akadosh Baruj Hu de ir y activar un poquito la teshuvá del pueblo de Israel. Así dice el Rebbi Moshe Cordovero en el Tomer de Borá. Él les dice, ¿por qué le echamos la culpa a Paró, a Nebuchadnezzar, a los Yevanim, a los Romaim? Ellos en teoría seguían el plano divino. El Rebbi Moshe Cordovero creo que le explica y dice, sí tenían permiso, pero con limitación. Ellos abusaron el poder de grandeza que Akadosh Baruj Hu les dio y lo utilizaron para totalmente destruir al pueblo de Israel. Dice aquí el próximo pasuk, Inase shofet haares hashev gemul al geim, levántate juez de la tierra, dale sus merecidos a los arrogantes. Ahora, ¿por qué
el Baal Ga'avá, la persona agrandada, arrogante, etc., tiene que pagar el precio. Capaz que si nos recordamos lo que estudiamos la semana pasada, el capítulo de Tehilim que dice Hashem Malach Geut Labesh, el orgullo y la grandeza es una vestimenta divina. Quiere decir, cuando la persona actúa de una manera agrandada, ¿qué le está haciendo? Está tomando parte de la vestimenta divina. Y eso no trae cosas buenas, el orgullo obviamente. Y dice aquí el Me'am Lo'ez que Akadosh Baruj Hu hace los ajustes adecuados con cada uno. Por ejemplo, vimos en la Perashá hace algunas semanas, Perashá Aharemot, el fallecimiento de los hijos de Aharón. ¿Y qué pasó en esa Perashá? El pasuk dice, Bikrobai Akadesh. Dice, con los que se me acercan a mí, me santifico. ¿Qué quiere decir Akadosh Baruj Hu en estas dos palabras? Bikrobai y Akadesh. Capaz que el pasuk nos está diciendo que Akadosh Baruj Hu nos muestra la justicia, mismo con los tzaddikim, para que la persona no piense, soy tzaddik, lo dejan pasar. Sí, Borei Olam deja pasar muchas cosas. Por eso, si nos recordamos el primer capítulo de Tomer Deborah, ¿qué dice? ¿Cómo empieza Tomer Deborah? Ha'adam sarich leidamot lekono. La persona tiene que asimilarse a su creador. ¿Qué quiere decir asimilarse a su creador? Dice, la persona en su forma individual como ser humano tiene que tener un aspecto divino de conducta. Pregunta al Rebbi Moshe Cordovero, y de todos los atributos divinos que Dios tiene, ¿cuál es el primero? Es como si le preguntan a uno, ok, vas a ganar un número fácil de manejar, 5 millones de dólares en la lotería, limpio, ¿ok? Y le hacen la pregunta a uno, ¿qué va a hacer usted lo primero? Y hay diferentes explicaciones. Uno puede decir, ¿sabes qué? Me voy a Israel. Hoy no hay vuelos a Israel. Hasta el mes de julio, en teoría. Me voy a hacer un viaje por el mundo, primera clase. No hay vuelos ni hoteles todavía. Me voy a comprar una casa. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Obviamente, la respuesta no es tan fácil como uno pensaba. Viene el Rebbi Moshe Cordovero y él dice, ¿sabes cuál es tu primera etapa o primer paso en la vida que hay que trabajar? Él dice claramente, sablanut, paciencia, tolerancia. Como dice el gran Rebbi Eliezer Papo en el Pelei Yoez, sablanut himidah tova, ad meod. בחייו כל אדם להיות סבלן, בין רב למעט. Dice el Pelei Yoez, la tolerancia y la paciencia que una persona tiene que tener en su vida no es negociable. Nadie puede decir, a mí no me gusta tolerancia. No es un helado, o no es un kibbe, o un mahshi. Me gusta de kusa, o me gusta así, me gusta así. No, no es una opción, dice el Pelei Yoez, perdón. Es una midá necesaria que la persona tiene que tener. Hay veces que hay que tener más, hay veces que hay que tener menos. Como marido es un nivel, como padre es otro nivel, como jajam es otro nivel, como maestro es otro nivel, pero estamos todos de acuerdo que la midá de tolerancia es la que se sube a la cima de la tolerancia divina de Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué digo esto? Me parece que todos van a entender claramente que si la tolerancia divina
no existiría en el mundo, ¿quién sabe si el mundo hoy existiría? Y si el mundo existiría, ¿quién se asegura que nosotros estemos vivos y bien, Be'ezat Hashem, sanos, salvos? Boreolam dice, yo tengo paciencia, paciencia. ¿Cuánto es la paciencia divina? Lamentablemente no creo que ningún ser humano nos pueda dar esa respuesta que queremos. Hay gente que Akadosh Baruj Hu puede tener 50 años de paciencia y hay gente que Akadosh Baruj Hu puede tener 5 días de paciencia o 5 pecados de paciencia. Nadie sabe, pero una cosa es segura, que Akadosh Baruj Hu tiene una paciencia infinita, se podría decir, y ese es el secreto de nuestra sobrevivencia a nivel individual y a nivel colectivo. Y cuando Boreolam hace la justicia, y hay veces que Saddikim pagan el precio, ¿qué quiere Akadosh Baruj Hu decir? Hay varias explicaciones. Una es, como quiero tanto al pueblo de Israel, voy a llevarme de vuelta conmigo Saddikim, que toda la nación llore por ellos. Hay veces que Akadosh Baruj Hu lo hace, y obviamente todas son sugerencias, no hay una explicación que sirve o que no sirve, o aplicable o no aplicable. Digo solamente diferentes comentaristas, comentarios de los Mefarshim que hablan sobre estos temas. Y dice que Akadosh Baruj Hu lo hace a veces para demostrar al pueblo de Israel que él no tiene preferencia cuando se hacen pecados. Si lo hizo un justo, Hashem lo hace para demostrar que su justicia no reconoce lotakir panim bamishpat. Hay una prohibición de la Torah que no se puede reconocer la cara de alguien en un juicio. ¿Qué quiere decir? Que uno no puede demostrar una esencia amistosa o amigable con el Baal Din, porque automáticamente es como un amigo, como un hermano, es como un pariente, y todo el concepto de justicia va a cambiar. Por eso Karov, un pariente, una persona cercana a nivel familiar, pasula edut, no es un kosher witness, no es un testigo kasher. Hay que tomar a alguien completamente parve, que no tenga ningún tipo de relación familiar, etc. Y después decimos en el tercer pasuk, Admatai reshaim Hashem, Admatai reshaim ya'alozu. ¿Hasta cuándo los malvados en el mundo van a existir? Y hay malvados en el mundo, Kahal Kadosh. Y no estoy hablando a nivel gobiernos o a nivel político, eso es otra Megilá. Pero estoy hablando a nivel de gente. Por ejemplo, aquí salió en Estados Unidos, no sé el nombre, pero salió un grupo que tiene una meta, causar una revolución civil dentro del país. Y tiene un uniforme especial, y creo que muchos de ellos van en motocicleta, y viajan en grupos grandes, y causan el temor en las ciudades. Mismo que la policía no puede hacer nada, porque existe la libre expresión de acuerdo a la Constitución americana, número uno. Y número dos, tienen miedo hoy con todo lo que está pasando, con linchamiento, cárcel, juicios, etc. Que como dije en la clase de inglés el otro día, hay que hacer tefilá para que los gobiernos tengan cierta estabilidad, porque sin eso el mundo no puede funcionar. Haz Shalom. Pero hay un grupo nuevo que salió que dice así: somos contra latinos, somos contra africanos americanos, pero no somos contra Yehudim, porque los judíos aportan mucho al mundo, a la economía y a la medicina. Mucha gente puede tomar este tipo de comentario: ¡ay, qué lindo, qué orgulloso que soy, que un grupo de terroristas domésticos están glorificando al pueblo de Israel! Kahal Kadosh, en emuná bagoy afilu bekaber ahare arba'im shana. Dicen nuestros sabios, mismo 40 años después que fallece un goy, y especialmente alguien que profesa
venganza, amenaza, destrucción contra seres humanos. Y obviamente es preocupante, pero la ley lo ampara. Eso se llama libertad de expresión. Entonces, ¿qué le decimos a Kadosh Baruj Hu? Borea Olam, ocúpate de los enemigos silenciosos. De lo que sea. Ocuparse, vamos a clarificar, no significa traer la destrucción. No necesariamente. Por ejemplo, hay un pasuk que mucha gente dice después de la tefilá. Dice así, creo que viene de Shlomo Amelech. Outzu etza betufar, davru davar velo yakum, ki imanu kel. Outzu etza, van a planear una planificación, betufar, y será denegada por Akadosh Baruj Hu. Davru davar, van a amenazar, van a decir, velo yakum, y nunca se convertirá en realidad. ¿Por qué no? Ki eimanu kel. Porque la esencia divina de Akadosh Baruj Hu está con nosotros. Por eso, el próximo pasuk dice que hay enemigos que insultan a Hashem o que insultan al pueblo de Israel. Y aquí le decimos a Kadosh Baruj Hu, Borea Olam, ocúpate de ellos. Dice, hay dos tipos de enemigos. El enemigo que te maltrata o que te insulta sin que uno se dé cuenta. Y está el enemigo viral. Por ejemplo, y espero que a nadie le moleste que traigo diferentes ejemplos de la vida cotidiana nuestra, pero como dijo una persona muy culta e inteligente, dice, señores, hoy para hacer manifestaciones y para destabilizar un país o un gobierno, no hay que viajar. Se lo activa a través de la plataforma social. Si es Facebook, si es Twitter, lo que exista. Baruch Hashem, no tenemos acceso a nada de esas cosas. Pero lo que exista, hoy, con segundos, se expande las noticias, se expanden mensajes, etc. Entonces aquí dice que la persona hace tefilá a Kadosh Baruj Hu, que nos proteja y que no permita que cualquier amenaza que pueda existir contra el pueblo de Israel se active de una manera física. En verdad, esto no es un tema nuevo. Entendemos este concepto, pero tenemos que entender, para ser claros, ¿cuál es el arma? Para decirlo en palabras simples, ¿cuál es nuestra mejor defensa? Uno puede decir mudarse a Israel. Estamos claros. Tarde o temprano, todos nos vamos a mudar a Eretz Israel. Y hay grandes hajamim en Israel, no sé si puedo decir el nombre en público, pero que están diciendo, señores del Galut, despiértense y empaquen sus maletas y vayan a Eretz Israel. Quiero clarificar que no les estoy diciendo a nadie que vayan a Israel, porque obviamente mudarse a Israel también requiere un paso con cabeza. Uno no puede ir, bueno, me mudo y jalas. Especialmente en nuestra generación, en el siglo XXI, el año 2020, tiene que haber un poquito más de estructura. Para Israel hay que tener en mente dos conceptos que son básicos, esenciales y no negociables. Depende del cuadro de cada uno. Si es una familia, hay 3 situaciones. Si es una pareja, hay 2. Si es una persona, hay 2 también. ¿Cuáles son las 2 básicas que me ocupo? Número 1, contactos espirituales. Quiere decir, ¿dónde uno va a vivir? ¿Con qué jajam o con qué kehilá uno se va a pegar? Y hay que entender, en Israel
el concepto de comunidad es mucho más diferente de lo que es en Sudamérica o lo que es aquí en Estados Unidos. Es otro Veidaber, como dicen los marroquíes. Es otro tema completamente diferente. Pero Baruch Hashem, hay hajamim, hay sinagogas latinas, hay comunidades latinas que acogen a los miembros y que les dan cierto tipo de apoyo espiritual para mantener lo que uno recibió aquí en el Galut. Y Be'ezet Hashem será para crecimiento. Obviamente, el área donde uno va a vivir hace diferencia tremenda. No ir por el lugar más económico, porque eso puede ser económico a nivel financiero, pero a nivel espiritual puede ser un desastre. Hasbe Shalom. Y sabemos que la esencia comunitaria, la esencia del Ahdut, la unión que existe en las comunidades nuestras, es una cosa muy especial que no se ve en Eretz Israel. Por más que están creando ahora comunidades estilo Sudamérica y Estados Unidos, un poquito con más estructura, un poquito más de orden, un poquito más de actividades en conjunto con la membresía de cada sinagoga, etc. Pero eso es un factor que hay que tener en mente también. Y el otro factor, que no es menos importante, es el tema de la parnasá. Y si hay niños, ¿en qué escuela uno los va a meter? En Estados Unidos, en Sudamérica, tenemos pocas opciones y más o menos ya uno sabe a dónde gravitar. Pero en Israel hay tantas opciones, y algunas opciones son públicas y algunas son problemáticas, etc., que hay que abrir 1000 ojos antes de irse. Por eso yo aconsejo que cualquier persona que tenga su deseo de ir a Israel tiene que hacer She'elat Hajam. Tiene que hablar con un Hajam, puede ser su propio Hajam o alguien más grande, hacer una She'elah y ver cuál es el consejo que se le da. Pero volviendo a la pregunta que hice antes, vamos a dejar el tema de Israel por un instante de lado. Capaz que Mashiach viene al final de la clase y jalas, nos vamos como estamos y que sea alegría para todo el pueblo de Israel. Pero si nos acordamos, en la Torá, el pasuk famoso que dice, Hakol kol Yaakov, behayadaim yede Esav. Este pasuk significa, la voz es la voz de Jacob y las manos, la violencia, es de Esav. Este pasuk, sabemos lo que dicen los comentaristas, que hay dos formas de leerlo. Una es como lo leemos en el Sefer, Hakol kol Yaakov. La mano, la voz es la voz de Jacob y la mano es la mano de Esav. Pero ustedes saben muy bien que si uno se fija en el Tikkun o en el Sefer, ¿qué dice el pasuk? ¿Cómo se lo podría leer? Ya que no tiene puntos, no tiene vocales. Hakal kol Yaakov. Hayadaim yede Esav. La Torah nos está dando un mensaje. Si la voz de Jacob está débil, las manos de Esav pueden crecer. Quiere decir que es una constante lucha entre el bien y el mal. Jacob y Esav. Torah o no Torah. Cuando más Torah y más tefilá y más tehilim y más formas adecuadas de hablar, que ni hablé de este tema, que fue el último pasuk que leímos, cómo la persona habla, cómo la persona se agranda, cómo la persona engaña, cómo la persona miente. ¿Qué quiere decir? Que aquí el pasuk hizo mucho hincapié, no solamente contra el maltrato o la decisión de tirar abajo al pueblo de Israel, pero mismo nosotros como Yehudim, como hablamos, tiene una influencia tremenda en el mundo. Como dijimos en la clase de inglés ayer de Pirkei Avot, la Mishnah nos cuenta en el capítulo número 2 los 5 grandes estudiantes de Rabbi Hanan ben Zakkai. Y uno se llamaba Rabbi Yoshua ben Hananiah. Y sobre este Saddik se dice en la Mishnah,
Ashrei Yolato. Bienaventurada la madre que le dio a luz a él. Ahora, en toda la Mishnah no vemos semejante comentario. Dichosa la madre que te trajo al mundo. Está bien, suena lindo. Pero ¿qué tiene que ver la madre de Rabbi Yoshua ben Hananiah? Y los Mefarshim explican claramente que ella, cuando estaba embarazada, se sentaba detrás de la Mejitzá en el Kolel para oír los Hajamim estudiando Torah. Y después que dio a luz, trajo al bebé en un stroller, en un Moisés, en un cochecito, creo que se dice, detrás de la Mejitzá para que oiga Torah. Quiere decir, Rabbi Yoshua ben Hananiah creció a través de su embarazo y a través de su infancia oyendo Torah constantemente. Pero ¿cuál era una de las mejores virtudes que Rabbi Yoshua ben Hananiah tenía? Diburó benahat im haberiot. Cuando él hablaba con la gente, tenía la boca por hermosura. A tal punto que dicen los comentaristas que cuando la gente hablaba con Rabbi Yoshua ben Hananiah, la gente en su corazón decía: ojalá yo podría hablar con la delicadeza que Yoshua ben Hananiah habla. No es que hablaba que hacía falta un diccionario para traducirle. Todo lo contrario, hablaba respetuoso, hablaba con derejeres, hablaba con alegría, etc. Y justo aquí vemos lo contrario. ¿Qué le decimos a Kadosh Baruj Hu? Boreolam, los que se agrandan y quieren tirar abajo al pueblo de Israel, también a ellos ocúpate. Como dijo Shlomo Amelech, Davru Davar Velo Yakum. Ellos hablarán, pero no se convertirán en una realidad. Ki Imanu Kel, porque Boreolam está con nosotros. Pero la mejor forma de atraer el magneto divino de la Shejinah hacia nosotros es seguir fieles a la Torah, en las tefilot, en las misvot, como dice el pasuk, Israel asher beja et paar, Boreolam que se glorifica y se embellece con nuestras acciones del pueblo de Israel en el mundo físico, y razón que a Besat Hashem tengamos noticias buenas para todo el mundo, especialmente a todo el pueblo de Israel, Bechol Makom Shehem, en cualquier lugar que se encuentren, y aprovechamos nuevamente para decir Hazaku Baruch al señor Adolfo Alfie y familia por gentilmente dedicar el shiur de hoy en memoria de su estimado padre Haim Ben Bulisa Alav Shalom. Les deseo que todos tengan muy buenos días, Shavua Tov Mevorach, y Be'ezat Hashem nos vemos al público americano de noche, y al público latino Be'ezat Hashem resumimos esta clase el próximo martes, Beshaat Tova Umuslahat, a menos que venga el Mashiach. Si viene el Mashiach, yo me muevo de lado y le damos el kabod a él que diga los shiurim para todo el pueblo de Israel. Todo lo mejor, que tengan todos muy buenos días. Shalom Alechem, Umeborach. Shavua Tov Umeborach to everybody.